todavía falta para cumplir el primer mes de gobierno, queda siempre como una proyección hacia adelante de lo que pretendemos hacer. Obviamente se articula al programa de gobierno que fue votado por la mayoría del pueblo colombiano, que tenía un capítulo específico alrededor de este tema que nos convoca aquí, que quiero repasar un poco y mirar en estos días en qué hemos avanzado. El país, desde hace 5 siglos, cuando llegaron muy cerca de aquí por primera vez los españoles, cambió su estructura económica fundamentalmente alrededor de la posesión de la tierra. La tierra desde entonces se convirtió en un símbolo de poder. Desde entonces no se ha podido superar ese estigma, esa marca muy premoderna, casi feudal. Se combinó el feudalismo con el esclavismo, esta ciudad fue testigo. ¿Qué le pasa a una sociedad que articula feudalismo y esclavismo? No es muy positivo lo que se puede generar de ese tipo de articulación económica, pero esa fue la colonia española en este territorio. No fuimos los únicos, casi toda América, incluidos los Estados Unidos, a propósito, sin el feudalismo también articularon el esclavismo, que fue realmente construido desde Europa en una de las peores salvajadas contra la humanidad. Desde allí, y a diferencia de los demás países que fueron sufriendo sus procesos políticos de ruptura con ese pasado, muchas veces violentos, Colombia se quedó anclado en ese tipo de estructura, de mentalidad incluso, y uno de los ejes que sobreviven es precisamente una de las tenencias de la tierra más atrasadas de la humanidad actual. Un índice Gini pavoroso, casi ni mencionado, el más alto del mundo en términos de propiedad de la tierra, de posesión de la tierra. Un campo desocupado, casi que a la fuerza. Unas tierras fértiles que no producen por millones de hectáreas cuando la humanidad tiene hambre y cuando la sociedad colombiana tiene hambre. Un almendrón, como lo llamaba un pensador colombiano liberal, que irradia el conjunto de problemas que hoy nos anegan, que hoy nos ahogan en violencia. El narcotráfico tiene una raíz en ese tipo de estructura. De hecho, el narcotráfico contemporáneo ha profundizado lo que los españoles no pudieron hacer, la concentración de la posesión de la tierra fértil del país a unos niveles que son absurdos, que son espantosos, pero que a nosotros nos parecen normales. Es más, creemos que eso es el capitalismo, eso no es el capitalismo. Todo país que se haya desarrollado industrialmente desde hace 2 siglos, 3 siglos, algunos un poco más recientemente, como Corea, que siempre pongo de ejemplo, porque allí fuimos a pelear, siguiendo a los compañeros norteamericanos aquí presentes. Siempre comenzaron sus procesos de industrialización por una reforma del agro, que en términos históricos consistía en salir del feudalismo y ver la tierra como un factor de producción, no de poder, como un instrumento de la producción. Algunos, la inmensa mayoría, de una manera democrática. No es sino sobrevolar Francia y ver cómo es su paisaje rural construido por los seres humanos en los últimos siglos, y ustedes verán como una especie de cancha de ajedrez enorme, bonita, se ve un poco artificial para mi gusto, pero
esa cancha de ajedrez no es más sino igualdad. Igualdad frente a la posesión de la tierra. Y lo mismo se puede ver si se sobrevuela Estados Unidos, aunque ha tenido transformaciones más recientes en su agricultura. El farmer, se llama, el farmer es básicamente el producto de una repartición igualitaria de la tierra entre blancos. En Corea se hizo lo mismo, más recientemente, y por eso lo pongo de ejemplo, porque es más contemporáneo con nosotros. Y siempre pongo la estadística. Cuando nosotros fuimos a pelear a Corea, algunos sobreviven, 180 veteranos de Corea, es 5.000. Todos los demás murieron, algunos allá. Nosotros éramos muchísimo, 2 veces más ricos que los coreanos. Creíamos que éramos los salvadores de Corea. Y hoy, 70 años después, somos 6 veces más pobres que Corea. Los niveles de escolaridad coreana incluso superan los de los Estados Unidos. Si uno mide en promedio, todo ciudadano coreano, toda ciudadana coreana puede haber acabado su universidad, como llamamos aquí el pregrado, y tiene especialización. En promedio. Esa figura para nosotros solo es una propiedad de una élite minoritaria de la población colombiana. Y eso pasó en 70 años, cuando de ser 2 veces más ricos nosotros, ellos son 6 veces más ricos. Siempre me pregunto, ¿qué hicieron bien ellos y qué hicimos mal nosotros? Si uno coge un libro que ahora encuentro que lo publicó el Fondo de Cultura Económica en español, o sea que es asequible, sobre la historia económica de Corea reciente, el libro comienza con un primer capítulo. Y es un libro hecho por escritores economistas coreanos neoliberales. Comienza el primer capítulo, reforma agraria. Los coreanos hicieron una reforma agraria tan radical, de la mano de los Estados Unidos en esa época, como la que hizo Mao, su vecino y contemporáneo en esa época en China popular. Ambos países se industrializaron, como se industrializó Francia, como se industrializó los Estados Unidos. El requisito de cierta igualdad para la industrialización y el desarrollo económico parece ser una ley de las sociedades que nosotros desconocemos. Nosotros, en cambio, en todo el proceso político vivido en estos 2 siglos de vida republicana, a pesar de habernos liberado de los españoles, nos liberamos de su mentalidad. Y mantenemos hoy, en el siglo XXI, casi un cuarto de siglo pasado, del XXI, una tenencia de la tierra que incluso a los duques y condesas de aquella época y marqueses de la colonia española les encantaría haber tenido, por el enorme grado de concentración de la tierra que sigue siendo inmensamente improductiva. Un país que tiene 22 millones de hectáreas fértiles, dentro de nuestra frontera agraria está quemando la selva. Y tiene a sus campesinos, la mayor parte de la población rural, en 2 millones de hectáreas. ¿Quién no va a sacar como conclusión que de una circunstancia así, pues lo único que puede salir es violencia, guerra, antidemocracia y narcotráfico? Bueno, esa estructura de desigualdad se puede reproducir paradójicamente con la banda ancha. Alguien diría, no, y algunos jóvenes, cuando yo era congresista, jóvenes de los ministerios de aquella época, me decían así: fresco Petro, no se preocupe porque estas nuevas tecnologías de la sociedad en red van a destruir esa heredad premoderna de la estructura absolutamente desigual de la tierra en Colombia.
Pasado ya algunos años, yo creo que incluso estas tecnologías de lo que llaman la sociedad en red puede es profundizar la desigualdad en Colombia. Porque la banda ancha viene a ser una tierra virtual. Igual que tenemos una tierra física, ahora tenemos una tierra virtual. Y hay, por lo menos para el caso colombiano, unos indicadores que nos muestran que es más desigual el acceso a la banda ancha, es decir, a la tierra virtual, que la tierra real. Estamos profundizando la desigualdad. Quizás ahora no nos parezca muy importante saber que se puede tener una banda ancha, incluso con las calidades y estándares internacionales, en ciertas áreas geográficas de las grandes ciudades de Colombia. Supongo que en este auditorio lo habrá. Pero cualquiera que recorre el país se da cuenta que no es sino recorrer quizás 10 kilómetros a la redonda y ya tienes problemas de conectividad. Que la conectividad no se mide por el número de celulares que tengamos en Colombia, ese es un espejismo. Casi similar al de aquella época, hace 5 siglos. Claro, se puede tener un celular 5G. Cuando fui alcalde de Bogotá, el principal móvil del robo de celulares, que era el principal delito en Bogotá, y extendido, es decir, que afectaba un porcentaje alto, casi el 30% de la población bogotana, era de jóvenes queriendo regalarle un celular de alta gama a la novia. Lo descubrimos a través de las encuestas que hicimos directamente con el mundo de los parches y las pandillas, con 10.000 de ellos en el programa Jóvenes en Paz en Bogotá. Pero había red suficiente para usar ese celular de alta gama en los barrios del sur de Bogotá. Aún hoy no la hay. Y es Bogotá la capital. Saúl Catán fue aquí protagonista de este proceso de extender la fibra óptica, que creo que es el mayor esfuerzo, eso lo pongo en competencia, si alguien me demuestra lo contrario. El mayor esfuerzo de extensión de fibra óptica en millones de personas, la mitad de la ciudad de Bogotá, 3,5 millones se alcanzó más o menos, a pasar la fibra óptica por las calles. De ahí a entrar a las casas, creo que el programa se suspendió, y de ahí, donde yo vivo ahora, hacia el sur, no se extendió nada de fibra óptica. Porque la empresa ETV no podía hacer una inversión con sus fondos de endeudamiento hechos en pesos, precisamente con bonos en Wall Street, en Nueva York, con la tasa más baja que se ha alcanzado en la historia de Bogotá, en una población que no tiene los ingresos suficientes para conectarse y pagar con rentabilidad a una empresa que, siendo pública, igualmente actúa con criterios de rentabilidad. Y fue en Bogotá. ¿Cómo será en el país? Me puse a hacer un ejercicio un poco, porque me criticaron en el programa el que hubiera puesto la solución satelital, y muchos expertos lo criticaron. Entonces yo dije, no, pues lo que yo conozco es la fibra óptica, la más confiable, la mejor. Cambiamos ETV, la volvimos, ¿cómo era que llamaba eso? 4 Play se llamaba. Muy chévere. Entonces encontramos la ciudad con hilo de cobre, era lo único que tenía, quebrada, vuelta a nada, sin opciones, con teléfonos fijos en las casas, y la volvimos 4 Play. Obviamente eso no llenó los titulares de los medios de comunicación, pero 4 Play era que teníamos televisión de alta definición, telefonía móvil, fibra óptica para poder garantizar sobre todo la televisión de alta definición, etcétera, internet. Pero ¿para quiénes? Para la parte más rica de la ciudad.
Bogotá lo permitía por sus niveles de densidad poblacional, etcétera, era relativamente fácil. Pero ¿cómo hacemos con Colombia? ¿Cómo hacemos con la altillanura y con el Chocó y con el litoral pacífico y con los indígenas guayú en las Guajiras y con los campesinos empobrecidos en el Caribe o sembrando coca en la selva amazónica o en las selvas del Chocó biogeográfico? ¿Cómo hacemos con la mayoría de la juventud colombiana que de esto sabe? Porque la población más afectada en el fondo es la juventud que ha nacido en medio ya de estas tecnologías. ¿Cómo hacemos con esa juventud si ni siquiera logra entrar a la educación superior en su mayoría? Y en sus lugares, si son rurales, no tiene conectividad. La primera razón de escape de un joven del mundo rural, que puede ser incluso hacia un ejército armado, es que allí no tiene conectividad, no se puede asomar al mundo, está preso, encarcelado, porque esas son las nuevas sensibilidades que genera precisamente la llamada sociedad en red. La sociedad en red, en vez de mostrarnos igualdad, nos muestra las más profundas desigualdades e incluso origina nuevas violencias, como las que le mencionaba del resultado de nuestra encuesta directamente sobre protagonistas de violencia en la ciudad de Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que nos proponemos? Dar un salto en conectividad. En conectividad estamos mal. El ensayo del gobierno, de los gobiernos anteriores, ha sido poner en subasta el espectro, la última, y en esa ganamos, entre otras, con ETV en algo, que ya lo vendieron, 4G, a partir de vender esas porciones de espectro, pedir una compensación en términos de expandir la conectividad en zonas no rentables para la empresa privada que la acometa. El resultado que hemos tenido hasta ahora es que ni siquiera estamos en el promedio latinoamericano, estamos por debajo. Obviamente ha servido para algo, pero es absolutamente insuficiente. Dejar que la empresa privada, por sus propios criterios de rentabilidad, pudiera asumir la conectividad, aún sería peor, por el bajo nivel de ingresos y la enorme desigualdad de ingresos en la sociedad colombiana. Luego, aquí tiene que aparecer el Estado. Si uno se pregunta, ¿quién tendió las redes de energía eléctrica? Pues en general, la mayor parte de ese esfuerzo fue el Estado, aunque hoy el servicio de energía eléctrica sea altamente privado. Pero el esfuerzo de la infraestructura fue del Estado. ¿Quién hizo los embalses? Y esas redes, ¿cuánto miden incluso en kilómetros? Porque si uno quisiera hacer un cálculo de qué es el reto que tenemos por delante, podríamos decir, bueno, pasemos la fibra óptica, si la escogemos como solución técnica a la conectividad de la sociedad colombiana, pasémosla por lo que llamamos las vías terciarias. Vías primarias, secundarias, terciarias. La terciaria llegaría más o menos a buena parte de la población colombiana, incluso rural. Alguna porción quedaría todavía desconectada, pero minoritaria. ¿Cuánto mide esa red vial? Porque eso nos daría un símil con cuántos kilómetros necesitaríamos de fibra óptica. Son 200.000 kilómetros. Necesitaríamos más o menos 200.000 kilómetros de fibra óptica, aún sin pensar en la milla final. ¿Cuánto tenemos? Los datos que yo saco son 20.000. De 200.000 kilómetros tenemos 20.000, sin la solución final. Entonces tenemos un enorme trabajo por delante que hacer, que implica recursos públicos y privados. Y respecto a los recursos públicos, pues no aparecen en el presupuesto, ni en este año,
ni en el que presentaron para el año entrante, ni en el pasado, ni en el antepasado, ni en el trasantepasado, el Estado abandonó la tarea de la conectividad y los pequeños esfuerzos que han hecho, pues han terminado en unas ollas de corrupción terribles. Cuando se trata de conectividad de escuelas rurales, etc. No hemos hecho el esfuerzo del Estado. Ahora, en estos foros, por el estilo, he estado en varios, o en la prensa, entonces sale el tema, no, pero no nos pagan más impuestos. ¿Esa reforma tributaria para qué? En un país que tiene un déficit fiscal del 8% respecto a su Producto Interno Bruto, no por culpa nuestra, 8%, que es una estadística que yo nunca había visto y llevo 20 y pico de años en el Congreso de la República viendo pasar presupuestos anuales. Nunca había visto una cifra de ese tamaño. 8% del PIB de déficit fiscal este año. Y entonces, ¿no hacemos un esfuerzo tributario? Y entonces, ¿cómo esperamos hacer la conectividad? ¿Cómo esperamos hacer la reforma agraria que necesitamos y que nos debemos desde hace siglos? ¿Cómo esperamos que nuestra juventud estudie? ¿Cómo esperamos que nuestra juventud en la secundaria y la niñez, muchachos, muchachas, puedan estudiar programación como yo estudié álgebra? Cuando yo estudié las matemáticas en el bachillerato, apenas alcancé a una cosa que llamaba el código binario. 0, 1, 0, 1, y las operaciones se podían hacer con 0, 1, 0, 1, combinando. A mí me encantó, porque a mí me ha dado siempre, he sido un tanto gomoso de las matemáticas. Y dije, no, pero esta forma de hacer operaciones con 0 y 1 nomás, pues resulta que ese es el lenguaje de las máquinas. Eso sí no lo sabía, nunca lo aprendí. Y resulta que ese es el lenguaje de la programación hasta el día de hoy, hasta que se inventaron, ¿cómo es que llama? El computador cuántico, que ya varía un poco el tema. Y entonces esas matemáticas no las enseñamos. Si enseñamos esas matemáticas no podemos generalizar, como se generalizó el álgebra ahí mal que bien, o el cálculo diferencial, la programación, en 700,000 muchachos, muchachas, que en el tiempo, cada año 700,000, 700,000, 700,000, muchos y muchas de las cuales pues encontrarán allí su vocación y su vida profesional, especializándose cada vez más. Extender la conectividad sin que la gente sepa cómo usarla. A eso le llamo alfabetización digital. Me cuesta un poco de trabajo y de compliques políticos y de intereses y diverso tipo decir que a mí me gustaría suspender el servicio militar obligatorio, ojo, no estoy diciendo que ya, y reemplazarlo. Para eso hay que tener un ejército profesional, eso vale plata. Y entonces, ¿de dónde sacamos la plata? Poner ese servicio que hoy llamamos militar obligatorio a una gran campaña de alfabetización digital para toda la sociedad colombiana, porque de nada sacaríamos pasando la fibra óptica con todo el esfuerzo que hay que hacer y llevando la solución final a la casa, que habría que financiarla desde el Estado, no a título de crédito, sino de fondo perdido, sin que la gente sepa para qué es eso, sin que la gente sepa utilizarla en la producción, en la generación de riqueza. Porque obvio que sirve para ver partidos de fútbol y televisión en alta definición y las series de Netflix, y sirve para ver señoras bonitas y señores, los que quieran ver eso, desnudos y todo lo que quieran. Toda la parafernalia que se puede ver por internet, pero el eje fundamental es la generación de riqueza. Alguien me diría que eso también es generar riqueza, pero dejo la discusión ahí. Generar riqueza es producir.
generar riqueza no es transferir la riqueza. Nuestras cuentas del PIB, el magnífico 10% que mostró el DANE, la última estadística de crecimiento del PIB, son variables que fundamentalmente miden transferencia de riquezas, que las ponemos como si fueran generación de riqueza, un espejismo. Por ejemplo, la utilidad bancaria. La utilidad bancaria no es una generación de riqueza, es una transferencia de riqueza. Problemática si en un país solo crece la utilidad bancaria y la economía real se va en rojo, porque eso significa que trasladaron muchísima riqueza. Si crece la economía real y crecen las finanzas, pues es una economía más sana. Pero ¿cuánto crece la agricultura? ¿Cuánto crece la industria? Eso es lo que tenemos que ver, porque ahí donde está la generación, el corazón de la generación de la riqueza. Si eso no crece, tenemos un grave problema, porque lo que nos está creciendo es la transferencia de la riqueza, no la riqueza. Eso lo dejamos para otro día, en otro debate. Pero en este, que tiene que ver con la conectividad fundamentalmente nos ayuda a generar riqueza. Si logramos llevarla al agricultor, si logramos llevarla al microempresario urbano, a la microempresaria urbana, porque esa conectividad más saber utilizarla nos eleva la riqueza nacional. Y si es al pequeño agricultor, la pequeña agricultora, el pequeño microempresario, los jóvenes que se coaligan en alguna cooperativa para inventar, crear, las jóvenes que hagan eso, si eso se extiende en la sociedad colombiana, pues lo que estamos haciendo es generar la riqueza de Colombia. Y entonces este tema no es de moda, no es marginal, este es un tema tan central, la tierra virtual, como lo es el tema de la tierra real. Si no solucionamos ambos, no solucionamos los problemas de igualdad, de democracia, de libertad y por tanto de paz. Y un poco por eso vine aquí, porque hay que hacerlo. Entonces necesitamos, digamos, la Mazzucato, la señora Mazzucato, una economista que se volvió muy famosa últimamente, y que me tocó leer porque dije, pues, ¿por qué está tan famosa? Pues voy a leerla. Pues lo que propone es misiones que puedan arrastrar a partir del Estado como eje central inversiones privadas, y entonces todo eso va desarrollando un proceso de industrialización, es decir, de generación de riqueza de un país. Pero yo creo que en Colombia la conectividad es una misión, está por hacerse. Lograr entonces, y estos son casi lugares comunes en este tipo de eventos, conectividad, alfabetización digital, digitalizar el Estado y digitalizar la economía, entonces se nos vuelven objetivos de una misión que tenemos que acometer y que hace que en el presupuesto, ya veremos cómo lo podemos reformar en el Congreso, aquí veo a algunos congresistas, ex colegas míos, implica que las prioridades del presupuesto varían. A veces yo me pongo en una discusión muy bogotana, no, privaticemos la ETB para hacer las troncales de Transmilenio. Sí, es decir, cambiemos la fibra óptica por los buses, la comunicación del siglo XXI por la comunicación del XX. ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto? Pues lo hemos destinado en lo que tiene que ver con inversión, que bien poco que es lo que queda, el remanente de lo poco que tenemos presupuestalmente, a hacer 4Gs, pero nadie se ha preguntado si valía la pena hacer tantas 4Gs con todo lo que han valido, con todo lo que se han robado, o las troncales de fibra óptica, que era más importante, la 4G o la fibra óptica. Alguien de pensamiento fácil dirá, pues ambas. Sí, pero no tenemos plata para tanto. El arte de la política y de la economía precisamente consiste en priorizar el presupuesto, la asignación de los recursos.
porque son limitados, las necesidades ilimitadas. Luego hay que priorizar. ¿Qué va primero, la fibra óptica o el cemento? Pregunta para mis ex colegas del Congreso de la República. Eso hay que ponerlo en el presupuesto. Finalmente diría que este mundo de crisis climática, este mundo está en crisis. En todo el orden. Es una crisis civilizatoria. La guerra de Ucrania-Rusia no es una guerra más. Todas las guerras del siglo XXI, desde el 2000 a la fecha, giran alrededor de una economía vieja, moribunda, estancada. La economía fósil. Se vuelve éxodos de población que tratan con ametralladoras. Se vuelve sed, se vuelve hambre, se vuelve crisis climática, que es lo que produjo, y la crisis climática puede producir el fin de la existencia humana. Y toda esta debacle política y económica que observamos en el mundo son las tensiones que se derivan de un mundo que está viviendo la crisis climática, es decir, los periodos previos de su extinción si no hace cambios. Que vienen, vienen. Los noticieros pueden poner la guerra de Ucrania de primer lugar, pueden poner la pandemia de primer lugar hace unos meses, pueden seguramente poner en el primer lugar la crisis económica, pero el enemigo va avanzando y el enemigo se llama la crisis climática. Avanzando con paso seguro y rápido, es un cronómetro. Y lo que nos está marcando es la muerte como especie, la hora de la muerte como especie. Luego, los cambios políticos, parte de esto tiene que ver con lo que ha sucedido en Colombia, son imprescindibles. Los cambios políticos son también cambios tecnológicos. La tecnología no es neutra. A veces queremos verla así, como si premeditadamente, un poco religiosamente, el sendero de la tecnología hubiera estado previsto desde antes y solo había que marcar unos pasos de descubrimientos, a veces individuales, hasta irlo caminando. Pero no es cierto. La tecnología es política. La tecnología causa cambios en el relacionamiento de la sociedad. No somos los mismos ahora que cuando no teníamos las redes. Somos una sociedad diferente, sensiblemente diferente, nos relacionamos diferentemente. Antes un político podía engañar al campesino, ahora el campesino sabe si se logra conectar. El relacionamiento, el poder puede variar completamente. Algo que tiene de importante este mundo que asoma si logramos superar la crisis climática, que implica una economía descarbonizada, es que el relacionamiento puede ser de iguales. Lo que va marcando esta tecnología es comunicación amplia entre seres humanos. Amplia entre seres humanos. A nivel global. Una red de cerebros que son iguales si son hombres o mujeres, o negros o amarillos, o hablan inglés o español o chino, mandarín. Y esa nueva realidad que podría ser igualitaria en el futuro, que es colaborar intensivamente en el conocimiento para la generación de una riqueza que varía también en su concepto. ¿Qué es la riqueza? Varía. Pues es lo que está abriendo este mundo. Este mundo va abriendo una revolución. No como pensaba Marx, no como pensaban los socialistas del siglo XIX, no como pensaría Bolívar, no sabían de esto. Pero esto, en cambio, que ya estamos viviendo, podría marcar un nuevo tipo de economía, que es imprescindible si es descarbonizada.
economía descarbonizada y colaborativa en red y global, puede ser otro mundo diferente. Lo verán quizás nuestros hijos, nuestros nietos, no es nuestro problema actual. A nosotros nos toca montar la infraestructura de esa nueva sociedad, de una nueva civilización, porque en esto soy optimista. La humanidad sabrá superar el problema que hoy atenta contra su existencia, sabrá superarlo y en esa medida sobrevivirá en el planeta Tierra. ¿Cómo lo hará? No sé, no puedo predecirlo. Lo que sí puedo predecir es que tenemos que ayudar. Y esa ayuda, a ese cambio pasa porque seamos capaces en Colombia de conectar a la totalidad de la sociedad colombiana y abrirle las ventanas del universo mental, real y virtual, de tal manera que haga parte de una humanidad que indudablemente está en ebullición, afrontando problemas que conjuntamente tenemos que solucionar, no hay otra manera, y que este esfuerzo de estos 4 años, un pequeño fragmento, un hilo de tiempo vaporoso en este pedazo de la historia de Colombia, puede servir precisamente para sentar las bases de esa nueva economía que será en el mañana descarbonizada, viva, humana, muy viva, humana y en red, gracias a estas nuevas tecnologías, si las sabemos controlar, regular y dominar, y no al revés. Entonces, de este gobierno tengan ustedes la certeza de que esta es una de nuestras prioridades. Conectividad, yo diría fibra óptica y más fibra óptica. ¿Quién la pone? ¿A qué precios? ¿Cómo competimos? ¿Dónde ponemos el Estado? ¿Cómo la regulación? ¿Cómo logramos que hasta el rincón más pobre de Colombia y la persona más aislada de este país puedan realmente, a través de un cacharrito de esos que llamamos celular, abrir las ventanas del universo y del saber y convertir esta sociedad en una sociedad del conocimiento? Toda sociedad del conocimiento es una sociedad en paz. Y ese es el objetivo, creo que mayor de la sociedad colombiana. Bueno, gracias, muy amable por haberme escuchado. Gracias nuevamente, señor presidente, por sus palabras y bueno, y en estos momentos